está grabando. ¿El micro está aquí o ya? No, está acá. Bueno, ya llegaron las cervezas. Muy bien. Y pues te voy a presentar. Hola, estamos con Alfonso Rubio Manzanares. Él es el presidente del Barcelona Qubit. Pues es el instituto de cuántica de los más importantes del mundo. Y bueno, Alfonso, pues gracias por reunirte conmigo el día de hoy aquí en Barcelona. Y bueno, les quiero compartir a la comunidad un poco lo que de manera informal vamos a platicar Alfonso y yo. Y bueno, haz de cuenta que no existe la cámara. Gracias. Pues lo que te decía, ¿no? El tema del metaverso tienen que pasar estas 3 o 4 cosas. Que haya un efecto wow, sobre todo para la gente joven que está acostumbrada a entrar en los videojuegos, que confluyan las tecnologías que hagan que el metaverso funcione razonablemente bien, inteligencia artificial, blockchain, tecnologías cuánticas, machine learning, todo ese tipo de cosas, que haya una interoperabilidad de las plataformas y una identidad digital. Y sobre todo, que haya unos objetivos claros para entrar en una comunidad. Que haya comunidades con objetivos claros que les apetezca entrar en un metaverso concreto. Porque si no, ¿para qué van a entrar? Si no, y el titular es este, si no existen esas 5 cosas, esto será un Second Life un poquito mejor. Y para eso, tanta historia, no hace falta tanta historia. Sí, ya sabes, ¿no? Que ya puedes predecir. Digo, nosotros en la comunidad o los temas que muchas veces platicamos es que no es necesario como esperar y ver, como dices, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando esto funcione? Nosotros vemos, por ejemplo, ya a nivel sociológico, antropológico, cómo las redes sociales cambiaron el paradigma de cómo nos relacionamos. Entonces, en esta nueva web, en este internet donde a través de tu teléfono accedes a comunidades que ya existen online, pues vemos una fragmentación muy fuerte porque hay grupos que están segmentados por los intereses que tú tengas. Vamos a decir que tú eres, ahorita que estábamos platicando, que veníamos a este lugar, pues no sé, LGBT, eres vegano, te gustan las hamburguesas, eres ambientalista, ¿no? O sea, ¿Te gustan las motos? te gustan las motos, te gustan los Ferraris, o sea, tienes un grupo para cada cosa. Entonces digamos, el tema es, eso creemos que no va a cambiar tanto cuando tú entres a este metaverso, ¿no? Estos mundos virtuales que para mí son como un reality as a service, ¿sabes? Donde tienen un framework que te permite interactuar con otros y que probablemente tenga una economía descentralizada, que esté diseñado con avatars. A lo mejor si entras al mundo de los perros, ¿no? Que tiene su monedita de perro, tiene su avatar de perro, tiene su marketplace de perritos o de cosas o de emprendedores que tienen estas como intereses, ¿no? Entonces vemos que no tenemos que esperar para ver que eso va a ocurrir. O sea, y digo, la pregunta un poco es, ¿crees que tú que cambie eso o cuál es la perspectiva o para qué crear estas cosas si ya lo tienes en los grupos? En real. En real, ¿no? No, yo creo sinceramente que puede haber esta evolución, insisto, que se cumplan esas 4 condiciones, pero si se cumplen esas 4 condiciones que hablábamos antes, yo estoy dispuesto, yo ya tengo casi 60 años, yo estoy dispuesto a entrar en un metaverso, a hacer ese esfuerzo, porque es un esfuerzo, tengo que ir, también tengo que ir si quiero, por ejemplo, yo soy campeón de España de fumada de pipa lenta. Campeón de España, no te pierdas. Ni más ni menos. Y yo tengo mis grupos de fumada, yo fumo en pipa y mis grupos para fumar y tengo que ir, tengo que hacer el esfuerzo de ir, pero voy con agrado porque es lo que me gusta. Entonces, si hay algo en el metaverso que me gusta y puedo contactar no solo con gente de España, sino con gente de todo el mundo, eso es un avance. Porque el tema de los meetings estos, las videoconferencias, tal, es bastante limitado.
Entonces, la verdad es que se pueden reproducir, replicar eventos y situaciones y cosas que te interesan en un metaverso, sí. Pero si no hay esas comunidades, esos objetivos comunes y compartidos para hacer algo, para hacer el esfuerzo de entrar, no se va a hacer. Es mi opinión, porque además es una opinión de una persona con cierta edad, aunque yo toda la vida he estado muy metido en tecnología y la verdad es que siempre, como decimos nosotros, nosotros somos un grupo de personas que vivimos 5 años más allá. Sí. ¿Sabes? Eso en inglés tiene un nombre que no me acuerdo, pero vivimos 5 años más allá. O sea, nos interesan las cosas que pasan dentro de 5 años. Sí, ¿no? sí. La cuántica, la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual. O sea, somos un grupo, lo que llaman los de Accenture, somos dark. Dark. Somos dark. Si no somos dark, no somos Dark. como Dark Vader, ¿no? El malo, pues somos dark, ¿no? Y ya te digo, el metaverso yo creo que puede ser muy interesante, pero tiene que pasar esas 4 cosas. Si no pasan, va a ser, ya te digo, un Second Life un poquito más evolucionado, y el Second Life pues pasó lo que pasó, que se abandonó. No, al final parecía que iba a ser la panacea y tal, y no lo fue, sinceramente. Sí, pues, o sea, yo creo que una de las cosas por las cuales no ha funcionado, no permeó, por así decirlo, o sea, desde mi perspectiva es porque una parte tecnológicamente hablando no está lista para que sean por miles de millones. O sea, creo que esa parte de escalabilidad es algo que aún ni siquiera las tecnologías están diseñadas para soportarlo, ¿no? O sea, venimos heredando esta forma de utilizar la tecnología con temas que tienen que ver con cliente servidor, ¿no? Y pues es algo ineficiente cuando ya lo quieres escalar a millones. Se le está yendo la vista por una muchacha que pasó espectacular. Yo no sé lo que estoy haciendo. No, sí, valía la pena. Por la muchacha. Sí, está. El metaverso está interesante. Está interesante el metaverso. My God. Esta ciudad tiene cosas muy buenas. Sí, bueno, pero estaba argumentando en función, por ejemplo, de que, bueno, hay tecnologías que aún no existen, o por ejemplo, pues todavía no están diseñadas para soportar miles de millones. Y una de las cosas que nosotros en la comunidad tenemos es que, si lo vemos desde una perspectiva de nosotros, como decías ahorita, me llamó la atención, tenemos 60 años, yo tengo 33, somos generaciones diferentes, pero aún así no somos nativos digitales. O sea, yo soy millennial y ni siquiera soy nativo digital. Nosotros estamos construyendo un mundo para nativos digitales, que quiere decir que nosotros somos como inmigrantes en ese mundo, ¿no? Y yo soy como un elefante en ese mundo, en una cacharrería de tecnologías avanzadas, ¿no? de tecnologías disruptivas. Pero fíjate que las grandes startups, por ejemplo, de tecnologías cuánticas, no las construyen chicos jóvenes. Las construyen personas de 60 años. Y es así. Las que tienen éxito, las que tienen éxito, detrás hay personas mayores de 40 años, de jóvenes. Tampoco, por ejemplo, yo puedo hablar de Multiverse Computing, que es una de las empresas más exitosas del mundo de cuántica. Somos los primeros de Europa y los cuartos del mundo. En algorítmica financiera, los primeros del mundo. Los 4 socios, 2 tenemos casi 60 años y 2 tienen más de 40 años. No está hecha por jovencitos. Es curioso que las tecnologías disruptivas las están construyendo personas bastante que no son nativos digitales. Están construyendo el futuro personas que, eso sí, viven 5 años más allá de la gente normal, de la gente. Y eso es así. Y los millennials, todos van a vivir en este mundo tan planificado.
pero no lo están construyendo ellos, lo están construyendo otros, ¿no? Y eso es una cosa muy curiosa. Eso siempre pasa así. Tú fíjate que cuando Internet empezó a funcionar, ¿tú crees que alguien sabía que o pensó que Internet iba... Si tú coges las 10 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil, excepto una, que es Aramco, que es la petrolera de Arabia Saudí, el resto son empresas tecnológicas que hacen cosas que cuando salió Internet nadie pensó que se podía hacer eso. Eso se pensó mucho después. Cuando nació, son empresas que ganan dinero con Internet, y insisto, cuando nació Internet hace 20, 25, 30 años, nadie pensó... ¿Tú te crees que cuando nació Internet alguien pensó en Twitter o en LinkedIn? No. Nadie pensó en eso. Pensó en intercambiar archivos, en hacer cosas muy básicas. Es lo que decía, ¿no? Mapa no es lo mismo que territorio. O sea... Pues esto del metaverso va a ser bastante parecido. Hombre, yo lo que puedo comentar mucho es las tecnologías cuánticas van a ayudar al desarrollo del metaverso. Yo diría que sí. ¿En cuánto tiempo? Esto es más discutible, porque los ordenadores cuánticos están avanzando de forma muy rápida. Cada vez pensar que la tecnología cuántica es un problema geoestratégico entre Estados Unidos y China. Todos los demás no existen. Ni Rusia. No, ni Rusia, ni nada. O sea, todo lo demás es una guerra entre Estados Unidos y China, básicamente. Las tecnologías cuánticas actualmente son el auténtico proyecto Manhattan de este siglo. ¿Os acordáis del proyecto Manhattan? El que desarrolló la bomba atómica. Claro. Pues las tecnologías cuánticas es el arma geoestratégica de este siglo. Y hay un verdadero proyecto Manhattan tanto en Estados Unidos como en China. En Estados Unidos hay entidades que dices, ¿estos quiénes son? DARPA, IARPA, Los Álamos, Jet Propulsion, la NASA, no sé qué. O sea, hay, yo qué sé, hay 20 entidades que no son muy conocidas y que están metiendo dinero. En China ni te cuento. Lo que pasa es que es más opaco y no sabemos quiénes son, pero están lo mismo. Y fíjate que si científicamente y técnicamente algo se puede hacer y es geoestratégico, claro, se hará. Y se hará muy rápido, porque es geoestratégico. Los bloques se la juegan. Estados Unidos hace 2 semanas ha hecho otra cuidado, que China nos está adelantando en tecnología cuántica, sobre todo de ciberseguridad. Entonces están súper preocupados. Entonces, dinero. Si algo técnicamente y científicamente se puede hacer, teóricamente, la cuestión de que se haga más rápido y más despacio depende del dinero que metas. Es así de simple. Claro. Y el metaverso va a pasar lo mismo. Si las grandes compañías, Meta, Nvidia, Microsoft, las que sean, Sony también está metida, las grandes plataformas de videojuegos, ven que se puede hacer y puede ser rentable, lo harán. Cuanto más rápido sea y más... pero nunca sabes lo que va a pasar. O sea, yo creo que Meta, o sea, que la antigua Facebook, yo creo que se ha precipitado mucho al hacer este cambio, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Facebook como tal estaba muerto. Esa es mi impresión, haber muerto. También te puedo decir que los bancos clásicos están muertos. Sí. Tardarán 10 años, 15 años, 20 años, porque son empresas inmensas y simplemente la inercia les lleva a seguir, ¿no? Pero mi impresión es que la banca tradicional está muerta y yo creo que ellos lo saben, ¿no? Bueno, entonces el Facebook, todas estas plataformas de redes, yo creo que entendían que empezaban a ir a la baja. Entonces ese ir a la baja han dicho, o hacemos algo o qué hacemos, ¿no? Entonces por eso Facebook yo creo que, pero bueno, solo la gente de Facebook lo sabe. Vamos a ver. Sí, porque, bueno, apenas ayer, ¿no? Antier, veníamos esta semana las noticias de
poco la idea que tienen como te decía hace un momento, ¿no? De realidad como servicio, donde tú puedas crear tu propio mundo. Veíamos un poco la perspectiva que tiene Matthew Ball, ¿no? Que antes entrabas a una web, ahora vas a entrar a un mundo virtual, pero ¿con qué características estás creando esa realidad para los usuarios, ¿no? Y ahí es donde viene como el sentido propio, que es incluso como de las humanidades, que es crear comunidades, que es esta necesidad de identificarte con personas que tienen tus mismos gustos o las mismas preferencias respecto a un tema que a ti te interesa, pero ahora con la variante de pues que genere algo de beneficio, ¿no? ¿Para qué quieres un mundo virtual si nada más vas a entrar y ya, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tú crees que hará que las personas puedan entrar a esto? Si existe un framework como para crear comunidades dentro de eso, ¿y para qué puede servir? Yo tengo la impresión de que va a ser muy interesante entrar en el metaverso con comunidades y con objetivos de personas que comparten objetivos o comparten aficiones o comparten lo que sea. Yo creo que en el fondo, el metaverso lo que puede expandir es la acción territorial. O sea, tú, insisto, vuelvo al caso de la F1 en pipa. Yo tengo mis comunidades de fumadores de pipa en España y voy a los campeonatos que hay pues, en Cataluña, en Sevilla, en Madrid, y voy porque no están muy lejos, y voy. Ahora a veces nos invitan a Rumanía, a Alemania, a Estados Unidos, y no te digo que alguna vez no vayamos, pero nos cuesta más, porque está lejos, porque es complicado, porque es caro, y a veces dices, bueno, pues cuidado con eso. Yo creo que el metaverso puede eliminar barreras, ¿no? Puede eliminar barreras de distancia y puede hacer comunidades más grandes. Y eso creo que es muy interesante. Y compartir experiencias con culturas diferentes, con objetivos compartidos, o sea, objetivo compartido, culturas diferentes, yo creo que ahí todos podemos aprender mucho. Fíjate que si yo solo comparto objetivos con personas de mi entorno geográfico, no es una cultura diferente. No. Incluso contigo, que eres mexicano, yo soy español, que compartimos un sustrato cultural bastante importante, Sí. el idioma, muchas cosas, ¿no? Bueno, no es ajeno, pero imagínate que yo quiero compartir mi afición, mis conocimientos, pensamientos con personas de otras culturas. Yo creo que eso en el metaverso ayudará mucho. Y ahí sí que se pueden empezar a hacer comunidades de conocimiento compartido entre culturas diferentes, que ya se hacen, pero son muy complejas de hacer. Yo creo que el metaverso ahí va a ayudar mucho. Bueno, ahí bueno, yo por ejemplo tengo como ni siquiera yo, ¿no? O sea, quienes estamos metidos en el tema es, por ejemplo, si esto ya se hace escalable, como dices, y hay múltiples culturas y múltiples naciones, o sea, crean una nación digital, digo. No basta, o no es tan difícil explicarlo, porque, pues imagínate, ¿no? Si Meta tiene 3.500 millones de usuarios y decimos que está muerto, yo ahí tengo mis dudas. Pero cuando te digo que está muerto, te digo que si no hacen algo, no van a ir para arriba, van a ir para abajo. Pero imagínate que entren en este metaverso 1.000 millones de usuarios que tiene, por ejemplo, de los 3.500 que tiene. Entonces, estas personas pues crearían una especie como de nación digital, si lo queremos Esa es ver otra, así, ¿no? esa es otra de las grandes, esto de los grandes constructos del metaverso. Podemos crear una nación digital, podemos crear una nación digital con entidad política, Claro. con entidad legislativa, y podemos ser ciudadanos con nuestro carnet de identidad, nuestro pasaporte de una nación digital en el metaverso. Es una cosa muy interesante, pero bueno, eso ya hay experimentos sobre estos temas, ¿no? Eso es lo que iba. Hay experimentos sobre estos Sí, temas, está súper. pero yo creo que el metaverso puede ser
con el metaverso, yo creo que eso puede ser efectivo. Decir, oye, vamos a crear un país nuevo. ¿Qué necesidad de fronteras? Y le vamos a llamar no sé qué, y el que quiera apuntarse, que se apunte, ¿sabes? Bueno, para ser ciudadano de ese país, a lo mejor hay que tener unos requisitos, no lo sé, o no, simplemente el que lo solicite, pues que puede ser. Esa sería una idea muy interesante. A mí me gustaría mucho que hubiese un país nuevo en el metaverso, y yo me apuntaría. Sí, y es que bueno, también aquí es como se abre una disyuntiva, ¿no? Porque si estamos hablando de una nación digital creada por no nativos digitales para nativos digitales, pues tenemos esta idea de que ya ni siquiera es para nosotros, sino que es lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, que sí, son nativos digitales. Entonces este país digital o esta nación digital con todas estas características, pues evidentemente tiene sus claroscuros, ¿no? Como decías hace un momento, ¿no? La parte de gobernanza. O sea, ¿quién puede, por ejemplo, meterse y decir estas cosas no están bien, estas cosas están mal? O sea, ¿cuál es el framework ¿Sabes que se debe crear, ¿no? Yo no sé si sabes que yo no soy tecnólogo. Yo soy economista de la rama de políticas. Okay. Y yo de políticas sé mucho, porque estudié políticas, ¿sabes? Okay. Entonces luego me dediqué a la tecnología y al arte. Yo vivo entre el mundo del arte, la tecnología y la política, ¿sabes? Hay en política, dices, vamos a construir una nación nueva. Tú fíjate que en Estados Unidos, los padres de la patria americana, vamos a construir una nación nueva. ¿Okay? Vamos a independizarnos de Inglaterra. Inglaterra era un reino, como es el reino de España, ¿no? Pero el reino de España ya es un reino moderno y tal. En aquella época el rey era el que mandaba, ¿no? Y en Inglaterra, que no queremos depender del rey de Inglaterra, sino que queremos ser un nuevo país. Y los padres de la patria americana, Jefferson y compañía, que todos eran masones, no te olvides. Sí. Es una cosa muy curiosa. Lo que hicieron es una cosa civilina y malévola que funcionó. Que a lo que acuérdate que siempre se dice que la democracia es un invento de los griegos, de la Grecia antigua, la Grecia ateniense, ¿no? Que esos son los que eran el primer, las ciudades estado demócratas, ¿no? Que tenían. Bueno, pues los padres de la patria ante el nuevo país, la nueva nación que querían montar, dijeron, ¿cómo podemos montar una nación, un país, para que mandemos nosotros las élites, pero parezca que manda el pueblo? Exacto. Y eso es lo que llamaron democracia occidental, la democracia parlamentaria representativa, que es el timo de la estampita. No sé si conoces lo que es el timo de la estampita, es un timo. ¿Por qué? Porque las democracias occidentales, que son las democracias liberales, las democracias parlamentarias representativas, lo único que hacen es el control de los partidos políticos, lo controla todo. Y eso es súper pernicioso. Entonces, ¿cómo hacían los griegos? ¿Cómo era la democracia griega? Si tú la estudias, la democracia griega no era democracia parlamentaria representativa. Ellos decían, los griegos, que eso no era democracia. Los padres de la patria dijeron, eso es democracia. Cuando los griegos decían, eso no es democracia, los griegos, para ellos la democracia era, sorteaban los cargos públicos. Y dices, coño, cuando sorteaban los cargos públicos. Entonces, a mí me parecería fascinante un experimento en el metaverso en que hubiese una democracia real, una democracia al estilo griego, y no una democracia parlamentaria representativa, una democracia real al estilo griego. Yo allí me parecería una cosa fascinante. Yo me apuntaría rápido y me ofrezco a dar toda la tecnología de los griegos, ¿sabes? toda la tecnología griega que es muy concreta y funcionaba muy bien. Fíjate que los griegos prosperaron mucho con ese sistema de ciudades-estado, con ese tipo de democracia muy concreta.
de sorteo de los cargos públicos para que no se... Los políticos actualmente están en el poder, son los mismos de venga y dale, y los políticos son los que van allí y dicen, bueno, cuando a ti te sortean un cargo público, te ha tocado ser no sé qué. Para los griegos eso era un orgullo. El que lo hacía mal, le cortaban el cuello. El que lo hacía bien, para él era un orgullo. Y solo podían estar 2 años, porque ahora hay políticos que están 10 años, 15 años, 20 años. Y ahí se montan las mafias políticas. O sea, yo estoy dispuesto a ir a una nación del metaverso y ayudar en lo que sea si hay una democracia al estilo griego. Bueno, pues ahí hay bueno, y se puede hacer, ¿no? Como el jardín el Edén de Epicuro, ¿no? Puede tener esa temática, o la temática de los estoicos, no lo sé. Eso parecería como interesante, porque pues imagínate vivir en un mundo, porque yo creo que también, digamos, el paradigma de cada persona, de cada individuo, ahora yo lo veo desde la perspectiva antropológica, ¿no? Que es, ¿para qué crean este tipo de cosas y por qué responden a la necesidad que actualmente hay, ¿no? Entonces el mundo es complejo, el mundo tiene guerras, el mundo tiene crisis económicas, tiene políticos. Vivimos en una democracia, pero no creemos en los políticos, por ejemplo, ¿no? Creemos muy poco en ellos. No creemos, pero creemos poco. Tenemos muchos bienes o muchos servicios, pero hay poco trabajo. Esa es la impresión que se da en esta época, ¿no? De crisis. Entonces, digo, para mí es como, digo, interesante preguntarte sobre, desde la perspectiva de, ya como dices, ¿no? de gobernanza, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con una visión de cómo puedes crear una democracia, ¿no? Dentro de estos mundos virtuales. ¿Qué tan centralizado o descentralizado debe de ser un mundo virtual, o si hiciéramos un experimento, o sea, en un sistema de gobernanza, porque al final de cuentas pues una democracia es, tenemos como este líder, ¿no? Donde convence y bueno, da argumentos, hay una dialéctica, hay un montón de cosas que intervienen para que la gente pueda votar o decidir qué es lo mejor para una comunidad. Pero vamos a ver si no me estoy haciendo bolas, decimos en México. ¿Qué tan centralizado, qué tan descentralizado debe de ser? Esta es una pregunta interesante, porque fíjate que los metaversos en estos momentos los quieren controlar estas grandes compañías. Big techs. Estas grandes compañías, ya sabemos todos cuáles son. Eso es peligroso. Por un lado eso es interesante porque van a poner recursos para que eso suceda, y sin esas grandes compañías seguramente no podrá suceder. Pero es un tema que hace referencia a una cosa que se olvida siempre, y que se olvida en la inteligencia artificial, se olvida en el blockchain, se olvida en la tecnología cuántica, y se está olvidando en el metaverso, que es la ética. La ética es un concepto que para mucha gente es lo que es. La ética es un concepto crítico para que las cosas funcionen razonablemente. Si el sistema no tiene una ética, la que sea, no tiene una ética, eso no funciona. La ética no solo hace referencia a las reglas, a las leyes, hace referencia al sistema de valores. El sistema de valores es un poco más amplio. El sistema de valores, luego hay unas leyes, luego hay una reglamentación, una autorregulación. Fíjate que eso lo entendieron muy bien, por ejemplo, con el tema de la biología. Y hay una rama importantísima en biología que es bioética. Porque la biología se llevó a tecnificar de tal manera que podían cambiar muchas cosas de los seres humanos. Era muy peligroso porque podían hacer burradas en el aspecto de cosas muy extrañas y muy difíciles luego de echar marcha atrás, ¿no? Entonces allí todos los países pensaron, bueno, aquí tiene que haber un componente ético importantísimo, porque si no podemos provocar una cosa rarísima.
Pero, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, hace poco en Europa se hizo un documento sobre inteligencia artificial y ética para intentar regular sobre todo el tema de la robótica y la inteligencia artificial, y eso ahora mismo se está pensando en el tema de cuántica, se está pensando en el tema de blockchain, y todavía no se está pensando en el tema de metaverso porque es tan nuevo que todavía es una cosa que no hay nadie que esté pensando en la ética del metaverso. Exacto. Pero es una cosa fundamental. Y lo que me estabas comentando es, Mike, es algo centralizado o descentralizado. No es tan importante eso. Okay. No es crítico. Yo creo que tiene que haber cosas que estén centralizadas Okay. y tiene que haber cosas que estén descentralizadas. Te voy a poner el caso de España. España es un país antiguo, europeo, que es un rey, el reino de España, que tiene un gobierno central y después tiene 17 comunidades autónomas. Okay. Está muy descentralizado. Estas 17 comunidades autónomas tienen más, poder dentro del Estado que muchos landres alemanes o que incluso muchos países. O sea, van un poco, pero luego hay un gobierno central que centraliza. Hay están las dos cosas. Hay un mundo centralizado porque ayuda sobre ciertas cosas, es positivo que haya una coordinación general, pero luego hay comunidades que no quieren que las gobiernen, quieren gobernarse ellas muy bien. Y esas comunidades tienen sus participantes y no quieren que gobierne otro. Pero sí es verdad que para ciertas cosas una centralización es interesante, es operativa, es eficiente. Okay. Pero si eso no va con un mundo de ética y valores y compartidos, no funciona. O sea, ¿un metaverso centralizado o descentralizado? No. Un metaverso centralizado y descentralizado. Okay. No es incompatible. No es o uno u otro. Las dos cosas son interesantes. Para ciertas cosas centralizado, para muchas cosas descentralizado. Ok, no, pues es una gran... mi opinión. Una gran opinión, digo. De alguien de políticas. Sí. Que ha estudiado mucho la política de muchos países y de muchas ciudades-estado y de naciones y de historia. Y al final todo es lo mismo, si te fijas. En el fondo el metaverso es la creación de una comunidad, de un estado, de un país, de un algo. Es un constructo que, fíjate que hay que aprender mucho de la historia. Ahí, en la cuestión de los metaversos, tendría que haber políticos, cuando digo políticos, no políticos profesionales, políticos de políticas, tíos que saben de política, no políticos, es otro pollo, ¿no? Historiadores que conocen muy bien cómo se han construido los estados, cómo se han construido las naciones. O sea, tiene que haber sociólogos, tiene que haber ese tipo de cosas, no solo tecnólogos. Sería un error inmenso si los metaversos estuviesen solo en manos de las grandes compañías tecnológicas. Sí, ese es un argumento increíble y pues digo, eso lo hemos estado discutiendo mucho en la comunidad porque de alguna manera, como fue diseñado Internet desde los 60s, ya te hablábamos, digo, antes de empezar a grabar que hay una web 2, ¿no? Una web 1 donde pues tú tienes múltiples identidades digitales, una para tu correo electrónico, otra para tu wallet del banco, y eso pues hace ineficiente porque al final de cuentas eres tú, pero con diferentes formas de representar tu identidad digital. O sea, si estás hablando de una wallet del banco, tu identidad digital es qué compras, los datos que genera ese tipo de compras, tus preferencias, cuánto dinero tienes, si tienes créditos, en qué los inviertes. Pero eso, si lo vemos desde una perspectiva humana, psicológica, pues no responde a capas más profundas de lo que es un individuo, como por ejemplo puede ser sus emociones,
o sea, la cosmovisión que tiene, su espiritualidad, su parte psicológica. Entonces, ¿cómo podemos darle ese giro para que esta nueva, o sea, a través de la nueva web o esta nueva forma de entender lo que quiere decir identidad digital, o sea, considere en el metaverso esas capas que existen en el ser humano, pero que no consideró por la visión de un desarrollador, de un científico, ¿no? Lo que decías, ¿no? Tener un sociólogo, un antropólogo, un político. Fíjate que estás construyendo comunidades, estás construyendo lugares donde las personas de todo el mundo, que eso es muy importante. O sea, fíjate que el turismo en el mundo en los últimos 50 años ha explotado, porque la gente tenemos ganas de conocer otras sociedades, otras culturas, otras formas de pensamiento, y eso ha hecho que seamos turistas. Eso es, quiero ver otras cosas, quiero ver, y cuanto más lejos mejor, a ver cosas raras, lo que digo yo. Yo no soy muy de eso, pero bueno, yo entiendo que a la gente le guste ver otras cosas, y eso el metaverso lo puede conseguir, pero esa es una de las cosas importantes. Luego los metaversos se pueden construir cosas nuevas, que es muy difícil construirlas en la realidad, porque toda la inercia de los sistemas políticos, sistemas liberales, sistemas comunistas, sistemas socialistas, sistemas que quieras, ¿no? De derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, tanta inercia y tantos intereses creados son muy difíciles de construir en el mundo real algo nuevo y realmente interesante. Hay una gran oportunidad de construirlo en el metaverso y construir algo en el que todas las dimensiones del ser humano, la dimensión trascendente, el tema económico, el tema, o sea, que eso cuente. Tú me dices, hombre, la visión trascendente de las cosas, bueno, cada cultura tiene una visión de una cosmogonía diferente, ¿no? Y ni es ni mejor ni peor, es la que tiene. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es la que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en España es muy curioso, somos de sustrato cultural judío-cristiano, y de extracto norteamericano. Estamos muy influenciados, no solo España, sino toda Europa, estamos muy influenciados por la cultura norteamericana, las películas de Hollywood, los cantantes, no solo norteamericanos, sino anglosajones. Es una cosa que es, pero somos de sustrato cultural, de visión del mundo judío-cristiano. Cuando un europeo, y quizá un mexicano, hace una lista, fíjate que hacemos una lista de 10 cosas, que hay 10 mandamientos. Es así, sí, es así. Siempre. Y hacemos 10, hace una lista, y si sale 11, fusionamos 2. Uno y ya. Y si sale 9, pues ponemos otro. Uno más y ya. Para 10. Sí, es cierto, eso, sí es cierto. Eso es así, porque somos de sustrato cultural judío-cristiano. Y muchas de las cosas que hemos bebido, que no nos damos cuenta, ¿eh? No quiere decir, no hace falta ni que seas ni judío ni cristiano, ni católico, Sí. no, simplemente que durante 2000 años todo eso. Entonces, claro, los metaversos tenemos una oportunidad de que confluyan diferentes cosmogonías y que eso sea realmente enriquecedor. Porque una cosa es ser turista en un sitio y estarte una semana en un sitio viendo cosas que es interesante, y otra cosa es decir, bueno, vamos a ir a un mundo en el que realmente conviven diferentes culturas y podemos aprender unas de otras. Eso es muy interesante. Bueno, y ahí me surgen muchas cuestiones, ¿no? Porque al final, o sea, ¿cómo esto puede influir? O sea, imagínate en 50, 100 años que pues probablemente ya no nos toque verlo, ya no estemos, pero digamos que, pues, si lo vemos desde una perspectiva como muy básica, o sea, nosotros nos convertimos en ese promedio de las personas que más convivimos. Sí. Entonces, para mí el metaverso es un lugar de interacción, es un momento. No sé cuánto tiempo vamos a pasar ahí, o las futuras generaciones, si van a trabajar o estudiar, o pues la finalidad que tenga. Pero al momento de que tú tienes como
interacción o digamos, pues sí, una interacción con diversas partes del mundo, surgen varias cuestiones. O sea, por ejemplo, el idioma, la publicidad que debe tener. O sea, ¿crees tú que desaparezcan, por ejemplo, los lenguajes? ¿Crees que que con eso tú puedas como adaptar a tu cosmogonía cosas de otros lugares, economías? El lenguaje es muy importante. La lengua de cada país, de cada estado, de cada nación, define muchas cosas, ¿no? Y la pérdida de idiomas, de lenguajes, de idiomas, es una pérdida terrible. Y entonces, es verdad que en el mundo actual el inglés es el lenguaje, digamos, que se ha impuesto de negocio, básicamente de negocio. Básicamente de negocio, ¿no? Pero sería una pena tremenda que en un metaverso, porque hubiese un metaverso y desapareciesen idiomas, desapareciesen lenguas, ¿no? Sería terrible. Yo creo que puede ser una oportunidad para Esperanto, ¿no? Siempre fue algo Esperanto. Sí. Puede ser una oportunidad, ¿no? Que siempre fue una cosa universal y tal, y que no neutral, que no es ni aquí ni allá. Puede ser una buena oportunidad para eso, ¿no? Intuyo que va a ser el inglés, el idioma inglés y español, va a ser los dos idiomas, chino también, ¿no? Pero son los idiomas preponderantes, ¿no? Que son los que más gente habla en el mundo. Pero no creo, debería haber algún tipo de discriminación positiva con las lenguas minoritarias, porque es una pena que algo desaparezca. Que desaparezca una especie, que desaparezca una planta, que desaparezca una lengua, es un drama, porque ha tardado muchos cientos, miles de años en hacerse, y que en un momento desaparezca es un drama, es una pérdida que no nos podemos permitir. Entonces el metaverso debería también ser cuidadoso con esas cosas, con las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son lo que definen a los grandes hombres. Y los metaversos, si quieres ser algo grande, tiene que ser cuidadoso con las pequeñas cosas. Si no, prefiero que no haya metaverso. Así de claro te lo digo. Digo, o sea, nunca lo había pensado desde la perspectiva darwinista, si lo quieres ver. Pero esto pues obedece a una necesidad y, como te decía, antropológicamente, ¿por qué está surgiendo esto? Pues es parte como de algo que tiene que ocurrir, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, ¿qué tanto, por ejemplo, quienes se adapten? Porque también también seamos realistas, ¿no? Hay una digitalización en el mundo que no necesariamente, pues, todos tienen como la posibilidad de comprar un gadget con el cual vivir en estos mundos virtuales y no. O sea, ¿cómo crees? Sí y no. Ya te explico. Okay. Hay países de África, por ejemplo, que han pasado de no tener teléfono, ni red telefónica, a tener móviles 5G. Okay. Directamente, sin pasar por caja. En los países, digamos, que se construyó las primeras redes de teléfono con cable, luego con fibra óptica, luego con satélites, se han invertido en infraestructuras, vamos, no te cuento lo que se ha invertido ahí. Pues hay países en África que han dicho como la base instalada tecnológica es muy jodida. Okay. Si no tienes base instalada, puedes adoptar lo último muy rápido. O sea, no te creas que países que digas que como no tienen base instalada de infraestructura tecnológica, no van a poder estar en el metaverso. No te creas. Okay. La base instalada tiene una inercia y se tiene que amortizar la puta base instalada. Okay. Porque para eso las grandes empresas, no en España, Telefónica, Vodafone, tal, han invertido muchos miles de millones para tener esa base tecnológica instalada. En otros países que no tienen eso, son más ágiles, si quieren. Porque no tengo esa base instalada, no la tengo. Como no la tengo, puedo pasar de 0 a 1000 rápido. O sea, que cuidado con esas cosas, porque a veces dices, yo conozco amigos míos que están
no sé, en países africanos y que con su móvil están haciendo cursos en el MIT. Wow. Wow. Y no nos hablan con teléfono, ¿sabes? Digamos, fijo. Se han comprado un teléfono y están haciendo cursos del MIT o de Coursera o de cualquier sitio porque no hay esa base instalada. O sea, es verdad que uno piensa, bueno, hay países más pobres que no podrán entrar. Cuidado con esas cosas. O sea, sí y no, depende. Entonces yo creo que esos países, insisto, que no tienen base instalada tecnológica, infraestructura tecnológica instalada que es muy jodida porque hay que amortizarlo, pueden entrar en el metaverso con bastante facilidad. Y para ellos sería una cosa espectacularmente interesante. Porque pueden, en países con una renta muy baja, en estos metaversos pueden encontrar, pueden incrementar toda una serie de parámetros que actualmente en el mundo real no pueden. O sea, puede ser un elemento que en muchos países sea... Podemos prosperar aquí dentro del metaverso, cuando es muy difícil que prosperemos fuera del metaverso. Wow, no, pues esto sí me ha dejado con muchas ideas, ¿no? Digo, se me abren muchas cuestiones y una de ellas es, por ejemplo, el cómo debe diseñarse, o sea, ya hablando en parámetros no tanto económicos y políticos y qué tipo de economías centralizadas y tiene el gobierno, ¿no? Ya a nivel, por ejemplo, y lo que estábamos al inicio de la plática, o sea, de estéticamente hablando, ¿no? Hay una iniciativa de Google que se llama The Next Billion Users, que ellos dicen que en esta década del 20 al 30 se van a digitalizar o se van a subir 1.000 millones de personas que nunca han tenido contacto con un teléfono o con internet, por ejemplo, en el mundo. Hablando de la India y pues todos los países que apenas están digitalizando. O sea, digamos, esta cuestión pues implica que la forma en que se diseñan las cosas, si hablamos de apps o si hablamos de una wallet del banco, de sistemas de pagos, de la educación, ¿cómo se va a diseñar eso? O sea, digamos, ¿qué estás haciendo para poder darle a ese next billion users una buena experiencia? Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos como este sesgo donde nosotros que ya hemos tenido acceso a mundos virtuales, tecnología, conocemos desde que nació el correo electrónico, navegadores, pero ahora esto es un paradigma nuevo, que es, tenemos un mundo virtual donde tiene sus reglas, tiene todo, digamos, como empaquetado en un servicio, y pues la parte donde a toda esta gente que apenas se va a subir o que puede representar una oportunidad para desarrollarse económica o socialmente, pues cómo debería de ser. O sea, ¿qué piensas tú de cómo debe diseñarse? Mira, esa es una típica pregunta de cómo debe diseñarse una democracia en un país. Ok. Y en eso hay mucha discusión, ¿no? Hay países que quieren redactar una nueva constitución. Es lo más fácil, ¿no? ¿Qué dicen? No, hagamos una nueva. Sí, pero hay países que dicen, bueno, vamos a redactar una nueva constitución, que la que tenemos pues ya no responde a los nuevos tiempos. Y hay 3 o 4 situaciones, ¿no? Vamos a redactar la constitución como se hizo en España, ¿no? Los padres de la Constitución española del 70 y pico eran sesudos, intelectuales, políticos, muy listos, muy inteligentes, muy finos. Realmente gente muy buena. Tú ves los que redactaron la Constitución del 76 en España, no hay pegas. Hay más gente de derechas, de izquierda, de centro. O sea, hubo un pacto interesante, ¿no? Pero era gente. Y esta es una situación, parece razonable, ¿no? Que hagan una constitución, gente que sabe.
otra vez, hay otras situaciones es que dos o tres tíos de democracias muy imperfectas, en que la constitución es esta y es lo que hay. Y otras constituciones en países nórdicos o en algún país, incluso en algún país de izquierdas radicales, que luego es que esas cosas son complejas, ¿no? Que han dicho, bueno, vamos a hacer una constitución y vamos a que la haga la gente normal. Sí. Y nada, y no es una mala idea, ¿eh? O sea, porque al final la gente normal no es tonta. O sea, tú y yo somos gente normal. Y tú y yo no somos tontos. Quizá pues estamos en ciertas situaciones por encima de la media o en otras por debajo, ¿no? O sea, que tenemos, pero bueno, clases medias, gente normal, lo que se llama típicamente gente normal. Y en ciertos países las constituciones las han redactado gente normal. Han reunido a un grupo de 50, 60 personas normales, hombres, mujeres, de derechas, de izquierdas, hay una cierta selección para que no haya un sesgo, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Entonces, claro, el gran peligro de los metaversos, insisto, el gran peligro es que 10 compañías decidan todo. Es un peligro. Es verdad que 10 compañías pueden decidir todo en tecnología, pero solo en tecnología. Pero solo en tecnología. En lo otro no. Y el problema es que van a tener la tentación de dirigirlo todo. Porque es que es muy tentador. Entonces dices, hostia, si yo veo que el metaverso, que yo puedo entrar de Meta o de Google o del que sea, lo dirige todo, yo no pienso entrar. O sea, yo puedo decir, hombre, es verdad que estas grandes compañías tienen que todo su conocimiento tecnológico lo tienen que poner, porque nadie más puede hacer eso. Pero a partir de ahí, callaos. Porque si no, las comunidades, bueno, es que no van a entrar. Si a mí me obligan a hacer una cosa y no sé qué, y te das cuenta que hay un gran hermano por encima que lo dirige todo. ¿Tú viste la película esta de Jim Carrey? No me acuerdo cómo se llama, ¿no? La Todopoderoso. Pues esto, al final, si eso es así, eso en el fondo es un metaverso, fíjate, que es un puto metaverso muy concreto, ¿no? Digo la iglesia, ¿no? Bueno, hablaremos de eso. Pues no sé, yo creo que eso funcionará así. No lo sé, puede haber unas grandes oportunidades y en el siglo XVIII o principios del XIX hubo ya los primeros intentos de metaverso. Ok. Y hay muchos intentos de metaversos, de creación de